Saludos, amados en el Señor. ¿Cuánto dan gracias a Dios por este hermoso día que Él nos ha dado? Qué precioso es estar en la casa del Señor y entender algunas cosas y algunos propósitos de Dios para todos nosotros. Recuerde que somos edificados por la palabra, pero también somos disciplinados y ordenados por la palabra de nuestro Dios. Voy a hacer una pregunta esta mañana que tal vez ni siquiera ha pasado por nuestra mente, porque confiamos en un Dios grande y maravilloso, pero verdaderamente a veces nosotros hacemos cosas que limitan a Dios si Dios es ilimitado. Así es que la pregunta, ¿has pensado alguna vez que puedes tú limitar a Dios? ¿Has pensado que tú puedes limitar a Dios? Si pensamos en Dios es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Él es incomparable, es el Dios de lo imposible. Así es que la pregunta también, o la respuesta sería, pero ¿cómo voy yo a limitar a un ser humano tan pequeño a un Dios tan poderoso? Pero ¿cómo la palabra entonces nos quiere mostrar que nosotros ponemos límites a Dios? Fíjese que en toda la escritura encontramos a un Dios que da una ruta a seguir. Pero también Dios pone las bendiciones, y también están puestas en el libro de Deuteronomio las maldiciones. Es decir, está la bendición de servir a Dios y están los límites de Dios para las bendiciones. ¿Quiere llegar bien a un lugar en Chile, en cualquier carretera? Pues bien, anda a 120 kilómetros, son tus límites. ¿Quieres ir aquí o allá en la vida y vivir bien y que nadie te tome y te detenga por algo? Entonces no hagas nada malo, ¿ven? Estás detenido porque tenías algo en tu contra. Las limitaciones nosotros las ponemos interiormente. Nuestro hermano Jonathan el jueves nos hablaba de el limonero. ¿Se acuerdan de eso? Los que vinieron el jueves y los que no se van a acordar ahora, porque no vinieron, pero se van a acordar que también un limonero produce limones. Los obstáculos que a veces tiene algo o alguien para dar su fruto son muchas cosas. Ve, el limonero está diseñado para dar ¿qué? Limones. Y da limones en abundancia, pero hay limitaciones. Y las limitaciones las ponemos nosotros, los seres humanos. ¿Por qué? Porque están allí y no sabemos, no somos personas expertas en muchas áreas de nuestra vida. Yo les hablaba hace unos días atrás, unos domingos atrás, que el hombre pone limitaciones. ¿Por qué? Porque el hombre ya tiene cosas preconcebidas dentro de su vida. Y el problema es que él no le pone límites, ¿saben a quién? A Dios. No es que ya me pasó una vez esto, así que voy a tener mucho cuidado. Sí, es bueno tener cuidados, pero no limites la obra de Dios en tu vida. Hay un trabajo que hacer. Nosotros hacemos oposición dentro de nosotros mismos, poniendo todas nuestras ideas y nuestros pensamientos a esas oposiciones que Dios quiere hacer. Yo les contaba que es más fácil trabajar en un lugar donde está limpio y nuevo y llegar y construir algo. Pero es muy difícil cuando te dicen que hay que arreglar o construir algo donde ya está construido algo y tienes que derribar eso y hacerlo todo nuevo. Que una persona llegue a Cristo a una edad adulta, es difícil que la palabra le entre y que viva fielmente el resto de su vida conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque tiene ideas preconcebidas de años. Y no partió como un joven, como un niño que parte de la escuela dominical, creciendo con la palabra, no tendrá límites, ¿se entiende? Porque aprendió desde pequeño y no pondrá límites como los que tú y yo ponemos muchas veces. No limitemos a Dios. Dios es poderoso. Pero está en ti y en mí esas cosas que ponemos, esas resistencias. En casa hemos estado haciendo unos trabajos y dediqué estos 2 meses de enero y febrero y dejamos muchas cosas que hacer cotidianas para dedicarnos a hacer unos trabajos. Y tuvimos que hacer un trabajo de desarmar para armar todo nuevo. Y con solo mirar que había que desarmar no daban ganas de trabajar. Porque iba a haber una resistencia allí de la madera, los clavos, toda una resistencia. El sol a las 3, 4 de la tarde, ¿cómo está el sol? Resistencia, ¿ven? El hombre resiste. Y Dios dice, déjate que yo pueda trabajar en ti. Por eso dice que Él hace nuevas todas las cosas.
Porque las cosas viejas ofrecen resistencia. Y a través de la palabra, nosotros limitamos a Dios, aunque en su poder maravilloso Él es ilimitado. ¿Y qué limitamos? La obra de Dios, de lo que Él puede hacer en todos nosotros. ¿A través de qué? De fortalezas mentales. Yo estoy hablando y muchos ya están pensando. Y vamos hablando de ciertos temas y nuestra mente inmediatamente viene a esos pensamientos que yo viví o que puedo tener. Hay hombres que tal vez conocieron a Dios y amaron a Dios. Ya no están entre nosotros, pero yo los vi que nunca limitaron a Dios. Que aquellas cosas que Él no podía hacer se las dejaba a Dios y Dios demostró que Él es poderoso. Pero nosotros todo lo consideramos como algo limitado. Todo limitamos a Dios. No hago esto porque va a pasar esto otro. No doy esto porque vaya, limitamos a quién, a Dios. Y Dios dice, ¿por qué me pones límites si yo quiero bendecir tu vida? ¿Cómo yo puedo llegar a ser y tú puedes llegar a ser un gran líder si te limitas con la gente? No es que me dijeron esto, no es que esas tiene problemas, no quiero tener problemas con nadie, no serás nunca un líder. Fíjense los supermercados, hermanos, en Gran Avenida, un ejemplo. Están uno tras otros las marcas. En Gran Avenida en el Parado 25, uno tras otro. Y el más humilde, el mayorista 10. ¿Y usted cree se pusieron límites? Alguien les dijo, mira, está eso, los más. ¿Qué importa? Coloquémonos aquí. Vamos, ven. Si tuvieran límites, habría uno solo. Porque el resto diría, no, ya hay uno ahí. ¿Se da cuenta de eso? ¿Se entiende? Y tú le pones límites a Dios. Tu mente le pone límites a Dios. No das porque tienes miedo. O porque no, o porque piensas y razonas todo. ¿Sabe lo que hace un esposo y una esposa? Todo lo que hacen es dar. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque aman. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ven? Que dio. ¿Qué es lo que hace Dios? Dar, porque Dios no tiene límites para bendecir al hombre. Pero el hombre limita a Dios. Si nosotros abriéramos todo nuestro abanico de bendiciones, de lo que está escrito en la palabra, recibiríamos todas las bendiciones. Todas las bendiciones vendrían del cielo. Como ese árbol precioso que quiere dar su fruto, pero está limitado por muchas cosas. Hay lugares donde es pequeño el macetero. Tienen que agrandarlo. Pero la persona puede decir en su casa, no, si está bien ahí. Pero ese árbol o ese pequeño arbusto o esa flor quiere crecer. Limitamos. Los límites. ¿Sabe qué son los límites? Son como cadenas que se van enlazando una tras otra y se hacen una gran fortaleza en la mente del hombre. Y es difícil derribar. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, y Abraham obedece. No puso límites, dijo Dios lo hará. Pero cuando llegó la hora de que Dios lo iba a bendecir y le da una promesa de una generación que vendría sobre él, entonces Abraham puso límites. ¿Cómo lo vas a hacer si mi esposa es estéril? ¿Qué me va a heredar? Límites. Si mi único Damaseno, Eliezer, es el único que le puedo entregar todo, límites. ¿Y qué hacen los límites? Entonces busca soluciones. ¿Qué hizo Abraham con Sara? Buscaron soluciones humanas, límites. No esperaron que Dios lo hiciera. Partimos muy bien y terminamos mal. Cuando Dios le pide a Abraham e Isaac, su hijo, Abraham no pone límites. La Biblia no hace un relato de lo que estaba pensando Abraham. Y aunque Dios lo sabía todo y lo que pasaba por la mente y por el corazón de Abraham, Dios no lo descubre, no lo pone en su palabra. Porque aquí Dios saca del corazón del hombre a relucir la acción. Dios dice, ven Abraham,
puede tener tantas limitaciones como tú las tienes mentales, pero Abraham rompe las cadenas. Toma a su hijo, se levanta muy de mañana, prepara todo lo que debe llevar. Abraham no dice, no, ¿para qué vaya leña? Si en una de esas Dios no hace el holocausto. ¿Ve? Límites. Abraham no dice, llevamos la leña, llevamos el animalito, llevamos el cuchillo para degollar, para hacer todo el sacrificio, todo lo que hay que llevar, lo llevamos. Entonces Abraham después se entiende que no hay que ponerle límites a Dios. Para otro tiempo le voy a contar otros límites que Israel puso a Dios. Y cómo entonces la vida se hace llena de obstáculos. Sabes, tú podías ser más bendecido de lo que eres. Pero tú no eres más bendecido por tus límites. ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso? Dios es todopoderoso. Dios puede llevarte donde ni siquiera tú te lo imaginas. En el trabajo, en tu profesión, en tus capacidades intelectuales. Puedes estar parado dando una clase y Dios te da y te ilumina algo que nadie te había dicho. Puedes estar hablando con la familia y sale algo de tu corazón y tú dices, ¿de dónde sacaste eso? No lo leí, pero el Espíritu, ¿ve? Porque no le puse límites a ¿quién? A Dios. Dejé que Dios obrara. Si nos limitamos nosotros, y creo que todo lo hemos hecho, y yo también lo hice muchas veces, limité a Dios y lo hice en mi ignorancia, en desconocimiento. Pero como que Dios toma algo y te lleva a una película y te dice, mira, retrocede, piensa esto. Y ahí Dios nos hace ver que cuando uno no le pone límites a Dios, Dios puede hacer cosas maravillosas. Si tal vez no tienes las herramientas y no eres bueno para construir, o tal vez te quieres comprar algo y tú no sabes, Dios te lo va a dar todo. ¿Cuántos dicen amén? Porque es Dios. ¿Cuántos quieren dejar que Dios actúe? No actúe usted. Es que ¿para qué tanto? Pero ¿cómo? Eso ya es fanatismo. ¿Ve? Limitan a Dios. Piensan humanamente porque vienen de una vida humana. Ay, que yo vi esto, pero no han visto a Dios en su poder obrar. Dios es maravilloso. Vamos a leer, por favor. Mire, quiero mostrarle unas porciones bíblicas para afirmar todo esto. En 2 de Corintios, capítulo 10, desde el versículo 3 al versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 3. Perdón, sí, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. En esta palabra el apóstol Pablo defiende su ministerio. ¿Y por qué defiende el ministerio el apóstol Pablo? Porque la gente y los que conocían a Pablo y donde Pablo llegaba a predicar, le ponían límites. Le decían a Pablo, tú eres muy suave cuando le hablas a los hermanos. Pero cuando envías cartas, eres muy fuerte. Entonces, como que no sabes comportarte. Y si usted lee todo el capítulo 10 y todo Corintios, se va a dar cuenta que Pablo era muy inteligente. Decía, no tengo por qué ofender a las personas. Pero cuando tú lees una carta, te sientes identificado con el Dios que te está escribiendo. Si yo te hablo fuerte, me miras a mí y tu rabia es contra mí. Si leemos una palabra fuerte de la Escritura, tal vez nadie se enojaría conmigo porque es la palabra. Pero si yo lo dijera personalmente de mí, inmediatamente se hace y se produce allí un obstáculo. Entonces Pablo lo que dice a través de esto, le está diciendo a los demás, ¿cómo ven y cómo ven el ministerio? Ustedes piensan de una manera tan distinta. Miren lo que dice la Biblia. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Ven lo que dice Pablo? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Cristo. ¿Qué dice el versículo 5? Pensamientos. ¿A dónde deben ir? ¿En obediencia a quién? Bueno,
Versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Somos obedientes? ¿Ve? El pensamiento. Mi desobediencia a Dios es que yo piense lo contrario de lo que Dios quiere hacer a través de mi vida. Pablo dice, somos carnales. Todos somos carnales, dice el apóstol Pablo, pero ya no militamos según la carne, ya no vivimos según la carne, dice Pablo. Recuerden esto, entonces tú ya no debes pensar como un ser humano natural. ¿Qué haría un experto en finanzas? Un ingeniero comercial que sabe del IPSA, del otro. Al Marco siempre le pregunto, oye, ¿qué opinas? ¿Qué es esta cuestión? Esta cuestión me deja igual, pero es ingeniero comercial. Entonces, un ingeniero comercial diría, no está como para invertir, ¿ve? Porque conoce los tiempos. Pero ¿qué pasa si un hombre de Dios, Dios le dice, ve y hazlo porque yo estaré contigo y te bendeciré? Eso es romper un límite. Porque las estadísticas te están diciendo lo contrario, pero eso es humano. Que lo que decían, no, el de allá no gana, nuestros vecinos de la cordillera. No va a ganar si quién los apoya. Y ganó. ¿Ven? ¿Se dan cuenta de eso? Porque cuando alguien quiere llegar a una meta, no se ponen límites. Se va a encontrar con toda una oposición, pero dice, yo tengo una meta, sigo adelante. El hombre que confía en Dios no se pone límites, sigue adelante. ¿Sabe por qué? Porque está confiando en un Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Estamos confiando en un Dios maravilloso. Dice, pues aunque andamos en esta carne, no militamos según esta carne. Y eso es lo que tú y yo debemos entender. La clave para alcanzar el destino y propósito de Dios que ha preparado para nosotros, ¿sabe dónde se encuentra? En la mente del hombre. La mente del hombre es pequeña, ¿sí o no? Se limita. Y al ser mi mente limitada y mis capacidades limitadas, entonces yo limito a Dios. La mente mundana se opone a lo del espíritu. Háblale a alguien del reino. Inmediatamente hay una oposición. Surgen cientos de preguntas. Y son analíticos y creen muy sabios. No, es que yo he visto esto. Sí, pero la Biblia dice esto. Sí, pero es que, ¿y usted qué opina? ¿Se dan cuenta? Buscan ahí en su mente impedir que la palabra entre al corazón. No es como un niño. Tú le dices a un niño, ¿sabes si el Señor te ama? Sí, Él me ama, ¿ven? Porque está nuevo. No tiene clavos oxidados que haya que sacar. Está limpio y su mente y su corazón están abiertos a ¿qué? Aprender de ¿qué? De Dios. Por eso perdemos a veces las oportunidades de que nuestros hijos crezcan en el Señor. Los pensamientos se atraen unos a otros. Una serie de pensamientos contrarios a la palabra de Dios pueden transformarse en altivez contra el conocimiento de Dios. Todas las cosas que vamos a vivir en la vida. Mire, si una persona dice, ¿sabe qué? No compro más auto porque tener auto es puro gasto. Pero no por eso te vas a limitar. Tú tienes que hacer una planificación y así empezamos, ¿ves? Y la gente, bueno, no voy a viajar en avión porque estos se caen. Hermano, en el viaje desde Brasil, porque hay que hacer, en Brasil hoy día todas las aerolíneas hacen vuelos con muchas escalas. Y lo de las maletas grandes a maletas chicas es un lío. ¿Saben por qué? Por el peso del avión, porque gasta más combustible. Así que ya me lleven a mí, ya es pesado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Todo esto te hacen límites. Entonces, ¿qué hacen? Llegan a un lado, no, otro. ¿Y por qué? Porque son puros aviones pequeños. Entonces, hacen que la gente viaje. Los aeropuertos están llenos de gente que está transbordando de uno a otro y todo. Y el avión se retrasó y te tienes que ir a otro. Así nos pasó a nosotros. Tuvimos que hacer un viaje casi de 3 horas en un vehículo para poder llegar al otro aeropuerto porque no había el avión. El vuelo chileno se atrasó y tuvo problemas. Pero todo es un negocio y nadie te responde.
Y el avión que tiene turbulencias en la altura, sobre todo el paso de la cordillera. Es linda mirarla, pero cuidado cuando se le... Parece que el aparato se va a desarmar. Pero eso, ¿qué? ¿A qué quiero llegar? Pero eso no impide que otra vez vuelva a volar, ¿ven? Entonces, si tú fracasaste alguna vez, eso no impide que tú volverás a fracasar. Pero ¿qué hace tu mente? Tu mente te dice, no, puro problema, no hay nada mejor. Como le puse el ejemplo de los supermercados. Limitamos a Dios. Vas a encontrarte con gente difícil, pero puede que en otro lugar te encuentres con gente muy fácil, porque Dios ya te entrenó. Los obstáculos los pones tú. Si estuve rodeado de gente compleja, bueno, ya aprendí a vivir con ellos. Ahora me puedo sentar con cualquiera, pero voy a salir airoso porque Dios está conmigo. ¿Cuántos están con el Señor? Esa es la diferencia. Por eso Pablo dice, ya no piensen humanamente. Ustedes me critican y me ponen y me quieren encasillar. Que escriba de una manera y que hable de otra. Y Pablo dice, yo soy una sola persona. Solo que cuando visito las iglesias, mi trato y mi afecto a quienes están allí trabajando por la obra del reino. Por las persecuciones. Por lo difícil que es trabajar en este tiempo, dice Pablo, los amo. Y qué bueno que hayan leído mis cartas, pero que les sirvan a cada uno de ustedes, porque es palabra de Dios. Eso está diciendo Pablo. La mente siempre se opone. La mente es contraria a la palabra de Dios. Por eso, como una cadena se va formando, es imposible de avanzar. Nosotros no podemos detenernos por eso. No podemos permitir que el enemigo gane la batalla en nuestra mente y en nuestro corazón. Queremos que Dios nos bendiga, pero detenemos nuestra mano para bendecir la obra del reino. Queremos que Dios nos dé un negocio, nos prospere en una empresa, pero no podemos llegar a esa meta porque nosotros no confiamos en que Dios lo pueda hacer. Si no doy de 10, menos daré de 1,000,000. Si no doy de 1,000,000, menos daré de 5. Y cuando Dios le da a los hombres la oportunidad, y yo lo he visto, entonces después cortan la mano y Dios los derriba. ¿Por qué? Porque se están burlando ¿de quién? De Dios, no del hombre. Si el hombre, es carne, somos seres humanos, pero no Dios. Dios es todo poderoso. Las fortalezas son barreras invisibles que están en nuestra mente y que nos impiden seguir creciendo. Increíble que haya creyentes también que tengan su mente tan limitada. Permite que Dios trabaje en tu mente, en tu corazón. La palabra de Dios es una instrucción clara. ¿Sabe lo que hace Dios todos los días? Nos invita a viajar. ¿Cuántos quieren este año viajar con Dios? Ay, qué lindo es viajar con nuestro Dios. Señor, si tú vas conmigo, eso le dice Moisés a Dios. Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Y Dios entonces toma a Moisés y lo esconde en la peña y le dice, verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Y Moisés tomó valentía y dijo, vamos, continuemos esta hazaña en la que Dios nos ha llevado. Y mandó a todo Israel a soñar en la tierra prometida. Y llegar a esa tierra, hermanos, requiere de que tu mente se libere esta hora y se libere para este año, para lo que Dios va a hacer. No te limites si es poco lo que Dios puede poner en tu mano hoy, los recursos, porque Dios los aumentará en la medida en que tu mente se abre al propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si el hombre abre su mente, hermanos, a lo que Dios puede hacer, al trabajo de lo que está escrito en la palabra de Dios, entonces va a permitir que Dios actúe y no tú. Es Dios el que te va a dar el poder. ¿Quién cree que enriqueció a Abraham? Dios. ¿Quién prosperó a los hijos, al hijo de Abraham, Isaac y así sucesivamente? Fue Dios. Límites, este desierto, aquí no hay nada. ¿Qué dijeron los hombres? Si Dios está con nosotros, esta tierra será próspera y fértil. Dios es grande. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? Dice el versículo 4, por favor, hija.
Porque las armas de nuestra milicia, ¿cuántos tienen armas poderosas en Dios? No son carnales, sino son poderosas en que en Dios para la destrucción de fortalezas. Es la palabra de Dios, es la comunión con Dios la que derriba esas fortalezas mentales. Que no terminemos el primer semestre igual. Tenemos que adquirir algo en la vida en el Señor, gracia, sabiduría, tener un espíritu renovado delante de Dios, un deseo profundo por buscar a Dios, para que nuestra mente se libere y recibamos bendiciones de Dios. Leí un artículo de un predicador, de un joven, interesante, me gustó mucho. Él contaba parte de su historia, es de ahora, no es de 100 años atrás. Y él decía, yo ya le estoy pidiendo a Dios vivir yo con el 10 y a mi Dios le quiero dar el 90. Y voy hacia esa meta porque he visto la mano de Dios sobre mi vida, mi hogar y mi familia. Los límites mentales del hombre. No estás donde quieres estar por ti, no por Dios. No puedes lograr lo que quisieras lograr y soñar porque tú has limitado a Dios. Él tiene el poder para hacerlo. Dios puede ponerte en el mejor lugar. No pienses tú en tus capacidades. Piensa en lo que Dios puede hacer a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. Las barreras mentales son invisibles, pero estas están allí y nos privan de caminar en la victoria que Cristo tuvo por su propia sangre. Cristo ganó la victoria en la cruz del Calvario para ti y para mí, para liberarnos de toda esclavitud que vivimos en este mundo, con todas las cosas que nos suceden, buenas y malas, y no lidiar con esas cosas, sino ser libre de eso. No tengo por qué lidiar con un problema en el cual Cristo ya ganó. Tengo que seguir caminando y confiando en lo que Dios va a hacer. Y verdaderamente nuestra mente, hermanos, nos traiciona a nosotros mismos y afecta a todo nuestro cuerpo. Nos impide avanzar. Nos sentimos que estuviéramos como paralizados nuestra propia mente. Y Dios dice, pero ¿por qué si yo tengo poder para permitirte avanzar? Yo quiero hacerlo. Yo hice los cielos y la tierra. Mira a tu alrededor, dice Dios, todo lo creado por mí. Tengo poder para hacerte avanzar, para que tú logres las metas que están puestas en mí. Y eso es lo que Dios quiere hablarnos y producir en nosotros esos cambios. ¿Sabe cuando Israel sale de Egipto? ¿Sabe cómo pensaba? Como un esclavo. ¿Y por qué estuvieron 40 años? Porque 40 años se demoraron en liberarse de su esclavitud. Pensaban como esclavos, estaban libres en el desierto. Dios los bendijo con toda bendición, pero aún seguían pensando ¿cómo? Esclavos. Ven la mente. 40 días para llegar al borde de la tierra prometida. Se demoraron 40 años. Uno medita en todas estas cosas y va pensando y dice, claro, yo puse límites a Dios. Y por eso me ha costado avanzar. Y cuando yo estaba en esta situación difícil, yo le puse límites a Dios. Y viví esa situación porque yo les puse esos límites a Dios. Y no dejé que Dios obrara en mi vida. Y eso nos pasa a todos los seres humanos por nuestra naturaleza. Mire lo que dice el Salmo capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes? Dice aquí el Salmo 2:1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Este es un salmo de nuestro Señor Jesucristo, del Rey de toda gloria, del Mesías prometido. Es muy lindo el Salmo número 2. Habla de Cristo, el Salvador, el Redentor. Hay unos versículos allí que utilizan mucho los misioneros. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pero está hablando del Mesías.
Está hablando de Cristo. Ve lo que le dice el Padre al Hijo Jesús. Dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Por qué? Porque Cristo no estaba atado a la mente humana. Y te daré por herencia los confines de la tierra. Nosotros nos limitamos solo allí, esa cuadra, no esa esquina de allá. Y Dios dice, tengo mucho más para dar. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos se reúnen para luchar? Porque no buscan a Dios. Y los pueblos piensan cosas. Está hablando del grande y del pequeño. Dice, ¿por qué los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué nosotros no tenemos nada? Mira esto, mira los de allá, y no buscan a Dios. Eso está diciendo la palabra. ¿Por qué no buscan a aquel que murió en la cruz del Calvario? Porque su mente está cerrada y les impide reconocer que solo el Cristo que murió en la cruz y que resucitó y que ascendió a los cielos y que está sentado a la diestra del Padre tiene poder para ayudarlos. Se amotinan la gente, buscan todos una solución. Hermanos míos, buscamos soluciones, los de la primera línea, el estallido, todos los que... ¿Y qué solución tenemos? Vea los precios ahora. Cosas vanas, pueblos van y vienen, pero no buscan a Dios. ¿Quién puede solucionar los problemas? Solo Dios. ¿Quién puede cambiar al hombre? La sociedad, el mundo, solo nuestro poderoso Dios. Si Él tiene el poder para hacer todo lo que nosotros deseamos para nuestra propia vida y personal, y lo va a hacer conforme a su gracia, a su sabiduría, Él lo puede hacer, no nosotros. Las barreras mentales son dañinas, son obstáculos para los propósitos de Dios para su vida. ¿Sabes cómo el cáncer, cuando las células se degeneran, comienzan a producir cáncer en cualquier parte, parte importante de nuestro órgano? Y comienzan a deteriorarlo con el tiempo, y si nada los detiene, comienzan a crecer, a crecer. ¿Y qué pasa cuando llega al médico? Está ramificado, ¿ve? En algunos casos la muerte y en otros una operación para darles un tiempo más de vida, ¿ve? Así pasa en la mente, como algo pequeño los obstáculos, los ponemos, empiezan a crecer. Permite que Dios se glorifique en tu vida. Todos escuchamos la palabra de Dios, pero aún así, y podemos hasta recitar textos bíblicos, pero aún así limitamos a Dios. No confiamos en que si yo oro y busco a Dios, Él me va a bendecir. No confío en que si leo la palabra todos los días, Él me dará la sabiduría para salir adelante. No, es mucho, no, ¿para qué? No, sí, déjame, estoy pensando, lo tengo ya aquí lo tengo, hermano, no tienes nada. Solo Cristo puede iluminar tu corazón y tu mente. Hemos aprendido que para lograr las metas hay que doblar las rodillas y rogar a Dios hasta que Él dé la salida. Porque cuando Dios cierra una puerta, nadie te la va a abrir. ¿Sabe lo que hacen las limitaciones? Vamos recibiendo de Dios solo lo poco. Y dice, puedo darte mucho más, pero poco. Por ti. La tierra estaba ahí, pero no la alcanzaban. Por la mente de ellos, la manera de pensar. Vieron los milagros que Dios hizo con Faraón, pero ahí estaba la mente esclava de ellos pensando lo mismo una y otra vez. ¿Y qué pasó con muchos? ¿Recuerda lo que dice la Biblia? Querían volver. Ve los límites. El versículo, vuelve por favor, hija, al versículo 5. Dice la Biblia, capturamos los pensamientos rebeldes. En la versión NTV dice, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Eso está diciendo la Biblia. Para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de ¿quién? ¿Cuántos quieren ser competentes en el Señor? Que este sea un tiempo y un año en que podamos disfrutar de esa competencia. El corredor no se pone límites en su estatura. Vean las competencias que hubieron en Chile, los panamericanos y otros más. Y aún aquellos hermanos, mire qué lindo, aquellas personas que por cualquier motivo tenían sus limitaciones físicas, hacían todos los esfuerzos para ganar.
y luchaban con el otro oponente, y no importaba si era de un país asiático de los mejores para jugar el ping-pong o tenis de mesa, que suena más bonito. Ahí estaba, ¿sí o no? La mente. ¿Qué le dice el entrenador tú puedes ganar? Y cuando llega, ¿no es cierto?, un atleta de otro país, de estos países grandotes, ¿no es verdad? ¿Tú crees que puedo ganar el entrenador? Sí, sí podía, el entrenador de la misma estatura de él. Sí, podemos, los dos podemos. Pero mira, este mide casi 2 metros. Mira la altura de sus pies, sus rodillas, sus muslos, mira. Y lo tuyo, ¿Usted cree que se sale del lugar de la partida? Inclina su cabeza y espera el aviso. ¿Para qué? Para salir corriendo. No se ponen límites. Es que el de allá es un empresario, tiene mucha plata, ¿ves? La gente, ¿qué piensa? En el que tiene la plata, por eso tiene eso. No, ese partió de cero también, pero llegó allá porque no se puso límites en lo que podía alcanzar. Tocar un instrumento. ¿Puedo tocar otro? Por supuesto. ¿Puedo tocar otro? Y por supuesto, claro, no nos va a tocar todos juntos a la misma vez porque no le da el cuero, pero puede ir aprendiendo a tocar de uno por uno. ¿Por qué? Porque la gente, Dios le ha dado gracia y sabiduría. ¿Tú cantas? Sí. ¿Pudiste tocar el instrumento? No, yo canto no. Jodimos, ya nos faltó. ¿Ven? Pero hay gente que dice, no, si yo sé tocar, sí, ya. Y canté también, ya, bueno, no se puso límites. Nosotros, hermanos, derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios. Las armas, el versículo 4 dice que las armas de nuestra milicia, ¿qué no son? Carnales. Derriban las fortalezas de la incredulidad y destruye todo aquello que se exalta contra el conocimiento de Dios. Efesios 6:17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para vencer. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es la que abre la mente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir ¿dónde? El alma y el espíritu. Está hablando del espíritu natural. El espíritu, la mente, el alma, lo que pensamos, Dios la derriba con su palabra. Tú miras y dices, no puedo, no tengo los recursos, y Dios me dice, levanta tu mirada y ve la riqueza de mi poder sobre ti. Ve a mi palabra y búsqueme y sabrás que yo soy Dios Todopoderoso. Y ahí están esos hombres de ejemplo para que tú creas que yo lo puedo hacer, dice el Señor. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. ¿Qué es lo que hace la palabra? Discierne, saca lo que está aquí, y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa para destruir argumentos falsos. Los argumentos falsos no te permiten vivir confiado. Los argumentos falsos no te dejan trabajar en paz. Ten cuidado porque es de los baratos, es de lo económico. Si no hay mucha fuerza, se te va a romper, ¿ve? Miedo. Y así nosotros también, cuando confiamos en nosotros, vivimos llenos de ¿qué? De temores. Si yo confío en mí, soy un fracaso. Si no fuera por la palabra de Dios, por las enseñanzas y la fe puesta en el Señor, seríamos un fracaso. Pero no lo somos porque abrimos nuestra mente y le permitimos que Dios obrara a través de nuestras vidas. Somos inútiles sin Él. Hermano, la primera fortaleza que usted tiene que destruir es su propia voluntad. Deje que su voluntad esté bajo el dominio de Cristo. Someta todo su anhelo y su corazón y sus deseos a la voluntad y al propósito de Dios. El conquistador amor de Dios llenó nuestras vidas. Él nos conquistó ¿con qué? Con amor. ¿Cuántos quieren entrar en una alianza con Cristo Jesús? Usted no puede ganar si no está en una alianza con Jesús. Únase a los planes de Dios para su vida, hermano, para su propio futuro, para su generación. Únase a Dios y usted verá lo que Dios va a hacer con su generación y con su vida.
Usted y yo debemos caminar de la mano de nuestro Dios. No te sueltes de Él. Si hay obstáculos y tú los ves, di ¿qué son estos? ¿Qué dice David cuando enfrenta a Goliat? ¿Quién es este incircunciso? Y medía casi 3 metros. Y David era un pequeño, hermanos. ¿Sabe? La Biblia dice que cuando David fue ungido rey por Samuel, la Biblia dice desde ese instante el Espíritu Santo llenó la vida de David. Así es que cuando David enfrenta a los escuadrones de los enemigos de los filisteos y a este gigante, David, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. No tenía trabas en su mente. No tenía límites. Recuerde que Saúl le quiso poner su armadura, todo su equipaje. Y dice que cuando le colocan la espada arrastraba en el suelo. Y David se la saca. 17 años es mucho para mí. Porque yo tengo un Dios todopoderoso. ¿Quién es este incircunciso que insulta a los escuadrones del Dios todopoderoso? ¿Quién es este perverso? Hermanos míos, cuando ore diga, ¿qué es este mundo para impedirme avanzar? ¿Qué son los obstáculos? ¿Qué es la economía? ¿Qué es la salud si tú estás conmigo, Dios? ¿Qué es la gente? Que el de allá tenga mi negocio al lado del mío, no importa, que sea bendecido, pero yo tengo un Dios poderoso. Que haya 10 expertos en lo que yo hago, que haya mejores predicadores que yo, está bien, y los van a ver, y mejores. En una de esas me voy con ellos. Pero hermano, no por eso me voy a limitar. Ven, seguiremos predicando la palabra de Dios. Cuando vencemos con Cristo, llegamos a ser vencedores sobre el pecado y conquistadores de las fortalezas de Satanás. Mira la pregunta que hace David: ¿qué le darán al que derrote ese gigante? David sabía. Bueno, debe haber un premio por esto, si no es llegar y tomar una onda, 5 piedras. Yo soy bueno para la onda. ¿Ah? La onda era la moto, pero ¿ves la capacidad? No tenía límites. Y la amenaza, ¿se dan cuenta? La amenaza, ¿quién eres tú? Vienes como un perro, le dice el gigante, pues se burla de David tan pequeño. Y David le dice, no, yo te cortaré a ti la cabeza. Tiene que haber sido cabezón, tenía un casco muy grande, Goliat. Para terminar este episodio, ¿saben cuando David lanza la piedra? No la lanza como un experto. Lea la escritura y lea toda la historia hasta ahí. Fue un hombre lleno de él, porque levantó y puso a Dios en alto. ¿Cuántos dicen amén? Esa piedra dio justo donde debía dar. Y nosotros pensamos, no, es que David era capo. No, el Dios que estaba con David dirigió esa piedra mortal de un solo tiro. Ni siquiera gastó más, las demás las guardó y las tiene como ahí de reserva. Ahí. Así es el hombre y la mujer que confían en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Quiero concluir con esto. Es muy linda esta historia, pero les quiero decir solo un detalle. Por favor, hija, búscame Génesis capítulo 24, versículos 58 al 61. Uno a veces tiene a las personas cercas, pero se cierra tanto la mente en relación con Dios que no ve lo que tiene que ver. Ve ejemplos. Alguien puede pararse y hacer algo muy lindo, dirigir un devocional, y los que quieren aprender no se fijan cómo lo hizo para hacerlo. Dios dice, está mi palabra, fíjate en los detalles para que puedas ser tú también un vencedor. Y no arrastre un problema. Es que yo viví esto cuando niño y lo traen y lo traen. ¿Y dónde está aquí en la mente? Y lo trajo toda la vida, lo arrastró. Por eso voy a tener que vivir así. Y Dios dice, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? Cerraste tu mente allá y como si Dios no existiera. Mi padre no tenía ninguna manera para pegar ladrillos y construir una linda casa, pero mi padre soñó e hizo planos, los dibujos, los trazos de mi padre, la casa que él quería para toda la familia. Como un obrero, mi padre decía, el dinero no es mucho,
pero yo no le voy a poner límites a Dios. Y logró todos los objetivos para darnos lo mejor a nosotros como hijos. Porque mi padre no pensó en su estado físico ni en sus capacidades económicas. Él puso su fe en el Dios Todopoderoso. Una linda casa, lindos dormitorios con mi hermano, pequeños. ¿Y quién pensaría de ese hombre? Hermanos míos, donde vivimos eran lugares parcelados en esos años. Nuestra casa estaba toda cerrada con pandereta y reja de fierro, y las demás eran de maderita. Y nuestra construcción era de ladrillo sólido hasta el día de hoy. Él no pegó un ladrillo. Era un obrero, pero tenía un Dios que era poderoso. Eso es no ponerle límites ¿a quién? A Dios. ¿Y cómo reposarás tus años cuando vengas? ¿Cómo verás tu generación? Podrás descansar en tu hamaca y decir: Señor, yo confío en ti. No te puse límites y mira lo que tú me has dado. Yo te lo agradezco. Y espero que la generación que venga pueda obtener lo mismo y aún más. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, no se trata solo de estudios, de capacidades. Se trata de lo que Dios quiere hacer. Y quiero leer esto para terminar y concluir. Por favor, Génesis 24 del 58 al 61. Mire, esta historia es muy linda, pero solamente le voy a dejar estas porciones. Y llamaron a Rebeca. ¿Se acuerdan de esta historia? ¿Cierto? El siervo de Abraham va a buscar esposa para Isaac, su hijo. Y lo mandan con camellos y joyas preciosas y pieles y todo lo más lindo para conquistar a esta mujer. Mire, después de toda esta historia, este hombre quería volverse muy pronto para responderle a su amo Abraham y llevarle la esposa al hijo Isaac, al heredero. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? ¿Qué respondió ella? ¿Conocía ella a Isaac? Ella no puso límites. No dijo: ¿y si es lejos? ¿Y si es feo? O a lo mejor es un gallo malo. A lo mejor tiene más esposa. Imagínense, hermano, estoy poniendo alguna, ¿no? Porque si no me demoraría toda la mañana pensando cuántas cosas. Ella dijo: yo iré. Y 2 naciones habían en su vientre. 2 naciones. Si usted lee la escritura se dará cuenta cómo Esaú y Jacob fueron hombres poderosos. Uno lejos de Dios, pero el otro muy cerca de Dios. Y ella respondió: sí. ¿Cuántos responden sí al llamado del Señor? Dile sí al Señor esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Señor, ya no pondré más límites. Me dejaré llevar por tu mano bendita y poderosa. El versículo que sigue, por favor. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Mire lo que sucede. Y bendijeron a Rebeca. Los ángeles hoy están diciendo: buena decisión estás tomando este año. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y le dijeron: hermana nuestra. Tampoco conocían los hermanos a Isaac. No estaba a la vuelta de la esquina. Sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. ¿Cuántos caminan con Cristo Jesús? Que tu familia sea una vencedora. ¿Cuántos dicen amén? Que tus nietos sean prósperos sobre esta tierra. Pero no limites a tus hijos y a tus nietos por tus limitaciones. Rómpelas ahora en el nombre de Jesús. Y deja que Dios obre en tu vida. Si tú no pudiste, pues lo hará la generación que viene. Y tú te gozarás con ellos. Porque Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén? Y montaron en los Mercedes-Benz de aquel tiempo. Sí. No era cualquier persona. Si alguien tenía un camello, ya tenía mucho. Abraham tenía cantidades enormes de camellos. Como Dios bendijo a Abraham, ven la mente en el desierto, no hay nada, yo te voy a dar todo.
Y tenía para dar a Abraham. 300 criados tenía en su casa. Y siguieron al hombre y al criado. Y al criado tomó a Rebeca y se fue. Dejo ahí la historia porque ahí termina esta parte interesante. En nuestra casa, en la familia, nos juntamos los miércoles. Elizabeth plantó ese horario y un tiempo ahí para leer la palabra y hemos estado estudiando Génesis. Muy lindo. Toda esta historia la tenemos aquí y aquí en el corazón. Y así también cada porción de la escritura que nos ha ido alimentando y que ha hecho la Biblia ha roto las limitaciones que le ponemos a Dios. Y yo sé que nosotros este año tenemos que romper todo aquello. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Y Rebeca no puso límites. Sabía que había algo mejor allá. Estaba segura con su familia, con sus hermanos, con sus padres, rodeada de amor, de afecto y cariño. Pero había algo mejor para ella y ella lo sabía, esperaba en eso. Tal vez hoy sientas que estás cómodo como estás, estoy bien. Pero quiero contarte algo, sal de esa comodidad porque Dios tiene algo más grande para ti. En cada área de tu vida. Hermano, no estoy hablando que serás multimillonario porque eso lo hacen otras gente. Pero Dios hará lo que tiene que hacer en tu vida. No sé lo que Él hará porque Él es maravillosamente bueno y personal. Pero solo Dios conoce tus sueños y une tus sueños a los planes de Dios. Que camine junto con esta palabra, te lo aseguro. Si culminas este año será distinto al que ha terminado recién. Porque no lo dice un hombre, lo dice la palabra de Dios. Dios cumple sus promesas. Cierra sus ojos y oremos. Gracias, Dios.